El Sanatorio Durán, uno de los lugares más embrujados, según dicen, de Costa Rica, se ubica en Cartago. Cartago es una de las ciudades más antiguas de Costa Rica. Fue fundada en 1563. El primer y más importante protagonista de esta historia es el Dr. Carlos Durán Cartín, quien estudió medicina en París, donde se graduó en 1874, a la vez que con apenas 22 años se le nombró miembro real del Colegio de Cirujanos de Inglaterra. La historia del sanatorio es debido a la historia de su fundador, ya que este tuvo una hija que padeció de tuberculosis y se le hacía imposible hallar un centro médico adecuado para su tratamiento en Centroamérica. Por lo tanto, hizo una investigación que lo llevó al Sanatorio Loomis en Liberty, Nueva York. Su hija se recuperó en este hospital y el Dr. Durán tomó muchas notas de las técnicas e instalaciones de este centro con el fin de establecer un centro similar en su país, Costa Rica. Esto requería un lugar con determinadas condiciones de aire puro, altitud, horas de sol y aislamiento. Por lo tanto, se eligió el lugar de Tierra Blanca de Cartago, a unos 200 metros de altitud. El sanatorio fue fundado en 1918 con el nombre de Sanatorio Carit, y si bien los fondos eran públicos, era hasta cierto punto un centro de élite, ya que quienes carecían de fondos eran enviados a otro hospital. El centro contaba con 4 secciones: un pabellón de hombres, un pabellón de mujeres, uno de niños y uno para extranjeros y personas con altos recursos económicos. La existencia de estos hospitales a nivel mundial se vincula con la mortalidad de esta enfermedad, la cual era una gran problemática en esa época. Doctores y monjas vivían en las instalaciones en distintos edificios separados por los pabellones de enfermos, así los podían vigilar. De la vida de las no se sabe mucho, solo que ellas estaban en su planta. Los pacientes eran cuidadosamente evaluados antes de su ingreso. Este hospital llegó a ser reconocido como uno de los mejores de América, pero de entre los años 40 a los 70, la aparición de fármacos antibióticos que destruían la bacteria de la tuberculosis redujo drásticamente el número de enfermos que podían ser atendidos de modo ambulatorio y efectivo, haciendo innecesarios los sanatorios como el Sanatorio Durán. En 1973, el sanatorio cierra, dañado por la erupción histórica del volcán Irazú, que paralizó y sumió al país en una crisis, y da paso al centro Felipe González, también a cargo de las monjas Hermanas de la Caridad. En tales circunstancias, durante un intento de fuga, se quemó el viejo pabellón de hombres. Esta iniciativa de ser un centro de adaptación juvenil fracasó rápidamente, así que se clausuró. En 1990 se cede la infraestructura al Ministerio de Agricultura y Ganadería, que la dona a la Unión de Pequeños y Medianos Productores Nacionales. En ese entonces sufrió mucho vandalismo de supuestos grupos satánicos y daños causados por conciertos de música y compañías de paintball. La entidad a cargo realiza ahora cultivos experimentales allí y ha habilitado un pabellón que se alquila para conferencias.
El edificio está mal administrado y se deteriora rápidamente. Muchas son las leyendas que rodean al viejo sanatorio Durán, donde se ha dicho que los espíritus de pacientes fallecidos allí y una monja se mantienen rondando el lugar. A muchos de solo escuchar el nombre del sanatorio Durán causa intriga al recordar alguna experiencia desagradable que se vivió ahí o que le contaron que pasó ahí, mientras otros lo ven como un importante sitio histórico que debería ser recuperado. Incluso algunos de los visitantes han captado fotografías de rostros, esferas de luz, sombras, hasta incluso hay un video de la figura de un hombre caminando junto a un grupo selecto de funcionarios del Comité Olímpico. Su atractivo está en este ambiente que traslada al visitante a principios de siglo por lo deteriorado que está este lugar. Incluso ha sido utilizado para filmar escenas de películas del cine costarricense. Don Santiago, que es el que maneja el lugar ahora, comenta una anécdota de hace un tiempo que el Comité Olímpico tenía un interés en adquirir el lugar, por lo tanto hicieron un recorrido, el cual todo fue normal, grabaron un video para mostrarlo y analizarlo luego, pero cuando veían el video en la computadora se encontraron con que delante del grupo, subiendo las gradas del edificio principal, iba la figura de un hombre de pose elegante, con hombros altos y figura fornida con un sombrero. El video fue mostrado a varias personas en su momento y Don Santiago recuerda que se habló mucho sobre esta situación, pero al final no fue esa la causa por la que no se terminó la negociación. Gwendolyn Layton, hija de Don Santiago, llegó a vivir al sanatorio cuando tenía 12 años. Ahí creció y recuerda que se llevó algún susto, pero nada tan grave como para salir corriendo. Con el tiempo dice que se acostumbró y más bien valora lo importante de este lugar. Actualmente Gwendolyn vive en una de las casas que fueron construidas para los doctores que atendían el sanatorio. Hace algunos años, un joven estudiante de periodismo que realizaba un trabajo en el lugar se encontró a una monja caminando por los pasillos del edificio principal y le hizo una entrevista, solo que olvidó el nombre, por lo que al salir le preguntó a la hija del administrador cómo se llamaba la monja. Ella sorprendida le dijo que ahí no había ninguna monja, pero el muchacho tenía hasta fotografías y se las mostró para sacarla del error, con la sorpresa que al ver las imágenes solo se veía la forma de una mujer vestida con un vestido azul de monja, pero no se veía su rostro. Según la historia, en los tiempos del sanatorio había una monja que no permitía llevarle agua a los enfermos en las noches, y cuando murió su espíritu se quedó vagando, y por eso lleva el vaso de agua por las habitaciones. También se cuenta en la leyenda que algunos de los tuberculosis abandonados por sus familias no descansaron y por eso se mantienen ahí, reviviendo cada noche el sufrimiento, por lo cual se escuchan gemidos de dolor.
Lo cierto es que si existen o no estos fantasmas es un tema muy controversial en el país, el cual cada quien ve por su propia óptica. Pero no está de más darse una vuelta por el sanatorio, el cual es muy concurrido al ser un lugar turístico hoy en día.